actividad es, de cierta forma, pues, digamos que no es difícil, pero es una actividad que contempla muchas cositas para tener en cuenta. Entonces, vamos con este video. Transforma la diversión con el nuevo búfalo espeluznante. Tener un cabello saludable y nutrido es una prioridad. La respuesta es la línea de nutrición de Natura Lumina. Desde la primera aplicación he tenido mi cabello mucho más nutrido y reparado, gracias a su exclusiva tecnología Bioproteína Triple Acción. Así que sí, la respuesta es Natura Lumina. Los Incoterms son 11 términos que condicionan y transfieren las responsabilidades, las obligaciones del comprador y el vendedor dentro de una operación de comercio internacional. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional, por lo que su uso es generalizado y aceptado en cualquier contrato de compra-venta internacional. Sin embargo, su uso no es obligatorio. Quédate en este video en donde te explicaré más sobre los Incoterms y cómo son aplicables a los diferentes tipos y medios de transporte. Para comenzar, hablaremos sobre 7 Incoterms que son válidos para cualquier medio de transporte, por lo que no te debes de preocupar si son aplicables o no al transporte que vas a utilizar en tu operación. Incoterm Earthwork. Este primer Incoterm consiste en que el vendedor tiene la única responsabilidad de tener la mercancía disponible en sus instalaciones, listas para su recolección y con el embalaje adecuado. A partir de este momento, todos los gastos corren a cargo del comprador, pasando ahora la responsabilidad de la carga sobre él. Incoterm FCA. El segundo de los Incoterms establece que el vendedor tiene la responsabilidad de entregar la mercancía al comprador en un punto acordado. De esta manera, el vendedor se hace cargo de todos los gastos y asume al mismo tiempo los riesgos de la operación hasta que la mercancía llega a este punto. Y a partir de esta entrega, todos los gastos y riesgos recaen en el comprador. Incoterm CPT. Parecido al término anterior, el vendedor debe hacerse cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al lugar o país de destino. Una vez que la carga llega al destino y son entregadas al transportista, el riesgo y los gastos se transfieren al comprador. Incoterm CIP o SIP. Idéntico al Incoterm CPT que mencionamos hace unos momentos, el vendedor se hace cargo de todos los gastos y responsabilidades hasta que la mercancía arriba al lugar de destino. Pero además de esto, se hace responsable de pagar un seguro para la mercancía durante su trayecto, siendo la responsabilidad del comprador exactamente la misma que en el Incoterm CPT. Incoterm DAP o DAP. Con este término, el vendedor debe hacerse cargo de gestionar la totalidad de los riesgos, es decir, hasta que la mercancía se encuentre lista para su descarga en el destino final. La responsabilidad del comprador únicamente radica en el despacho de importación y la descarga. En este Incoterm no hay obligación de contratar un seguro. Incoterm DPU. Bajo este término, el vendedor es responsable de cubrir todos los gastos y también es responsable incluso de la descarga de la mercancía en destino, dejando al comprador únicamente con la responsabilidad del trámite o el papeleo en el despacho de importación. Incoterm DDP. Al igual que los dos puntos anteriores, el vendedor asume casi la totalidad de los riesgos, a diferencia de que no tiene la obligación de realizar la descarga. Como te mencioné, los pasados 7 Incoterm pueden ser utilizados o aplicables para cualquier medio de transporte, por lo que a continuación voy a explicar cuáles son los Incoterms que se utilizan únicamente para el medio de transporte marítimo. Incoterm FAS. El vendedor es responsable de todos los gastos hasta que la mercancía arribe al muelle o puerto de carga en el cual se acordó la entrega. Y tal como se especifica, al momento de esta entrega, la mercancía debe situarse a un lado del barco. A partir de esto, todos los riesgos y gastos se transfieren al comprador, incluida la carga al buque. Incoterm FOB o FOB. Probablemente este es uno de los Incoterms más conocidos y utilizados por los diferentes importadores en México. Este consiste en que la responsabilidad del vendedor llega hasta que la mercancía está dentro del buque. Y a partir de aquí, todos los riesgos y costos se transfieren al comprador o al importador. Incoterm CFR. En este término, todos los gastos y los riesgos son responsabilidad del vendedor hasta que la mercancía llegue al puerto de destino.
Una vez ahí, los riesgos se transfieren al comprador hasta el momento en que la mercancía llega y está aún a borde del buque. Incoterm SIF. El término SIF se maneja exactamente igual que el término anterior, con la diferencia de que aquí el vendedor está obligado a contratar un seguro de mercancía para la carga. Es importante mencionar que los Incoterms no constituyen un contrato de venta, sino que estos forman parte del acuerdo. Y para esto es de gran importancia conocerlos para saber hasta dónde llega la responsabilidad y cuáles son las obligaciones que asumen las partes en la compraventa. Un punto importante por destacar es que, como te pudiste dar cuenta, únicamente en 2 Incoterms se especifica la obligación del vendedor por contratar un seguro de carga. Sin embargo, tú como importador o exportador debes de estar bien protegido y reducir lo más posible los riesgos de la operación en cada transacción que hagas. Es por eso que con SafeLink Marine puedes asegurar la mercancía puerta a puerta durante todo el trayecto sin importar el... Listo. Entonces, en este caso, pues estamos viendo la parte de los Incoterms. Para nosotros puede sonar muy curioso o muy extraño el hecho de que se especifique el hecho de contratar un seguro, como lo estaban diciendo ahí pues en el video. Ustedes, no sé si ustedes han escuchado o se han dado cuenta o han tenido contacto con personas que hacen comercio internacional y realmente la parte de la pérdida de contenedores en la parte marítima como tal, por las propias, por el propio oleaje, por el propio, por clima o por situaciones ambientales, es demasiado alto. O sea, literal, uno puede estar diciendo que el hecho de que un contenedor se pierda en el mar es muy fácil que eso suceda, que se caiga y que se pierda, ¿cierto? Es más, existen miles de contenedores que están en el fondo del lecho marino. Razón, pues se cayeron y digamos que es más dispendioso el hecho de buscar levantarlos y subsanar la carga que dejarlos hundir. Por esa razón existen personas dentro de, digamos que generan como su actividad primordial laboral o personal o de subsistencia, es cazar contenedores, abrirlos y mirar a ver si la carga le es beneficiosa o no. En ese orden de ideas, pues entonces es muy susceptible que la carga se pierda, que la carga se pueda caer. No es algo que pueda suceder todo el tiempo, pero sí sucede. Y contratar los seguros puede hacer que se genere como mayor seguridad. Obviamente, pues no es que se tenga la necesidad en todo el tiempo. Vamos entonces a continuar como tal con el proceso. Entonces, Incoterm. listo. Entonces, ¿cuál es la actividad que nos concluye a nosotros el día de hoy? Básicamente es una actividad doble, ¿sí? En esta actividad, pues básicamente tenemos un ejemplo como tal, ¿sí? En la cual, pues nos muestran como el derrotero de lo que se piensa hacer con un proceso de importación. Ojo, un proceso de importación. Un proceso de importación que se va a dar de la ciudad de Barranquilla, Colombia, de mercancía china que está en Hong Kong. Básicamente, tenemos que importar mercancía desde China, Hong Kong, hacia Barranquilla. Y ese proceso de importación se decidió hacer la vía marítima. Entonces, se, a través de este ejemplo, pues se generaron unas condiciones en las cuales pues el exportador va a tener sus implicaciones y el importador va a tener sus contemplaciones. Dentro de esas contemplaciones que tiene el importador, pues entonces se le delegó, en este ejemplo, que él debe revisar, empacar y embalar la mercancía en la bodega de Hong Kong, que debe
llevarla al puerto de Hong Kong y hacer las maniobras logísticas y aduaneras para exportar la mercancía. O sea, básicamente la está sacando de puerto. Debe pagar y arreglar el transporte de Hong Kong a Barranquilla. O sea, básicamente yo le estoy pidiendo a él que haga todas las labores en su país y me la lleve de su país a mi país, que es Colombia. Además, se le pide contratar un seguro C de carga internacional. O sea, la mercancía marítima por medio marítimo va a estar asegurada, ¿sí? Recuerden que dentro de esas nomenclaturas que estábamos hablando, solamente existen dos dentro de la parte marítima, dos dentro de la parte marítima que aseguran la carga como tal. Y dentro de la parte del comercio multimodal, pues estamos hablando de dos. Y llega la mercancía variada a Barranquilla y una vez que llegue al buque y atranque, se avisa al importador colombiano para que haga las maniobras correspondientes. O sea, básicamente el buque llega a puerto al lado del puerto, ¿sí? Pero no es descargado. Básicamente así se contrató. Seguro de carga, o sea, el exportador chino debería hacer todo el proceso con la carga, arreglar todo, incluyendo la exportación y el seguro, hasta que deje la mercancía al lado del puerto. ¿Sí? ¿Qué es lo que le corresponde al importador colombiano? O sea, al de Barranquilla. En este ejemplo, sería descargar el contenedor, hacer los trámites para poder que la carga entre legal al país, pagar los impuestos y entregar los documentos al importador y hacer las maniobras para el transporte de la mercancía del puerto de Barranquilla hacia la instalación que él tenga. En este caso, nos dice que la instalación queda en Bogotá. Entonces, él tiene que hacer toda la trazabilidad, todo el proceso de transporte de Barranquilla hasta Bogotá. ¿Qué es lo que va a suceder? Este es un ejemplo. ¿Por qué es un ejemplo? Porque básicamente, pues, esta parte primera que está aquí, ¿sí? Esta parte primera que está aquí es el ejemplo, ¿sí? Perdón, es el caso. Esta parte que está aquí es el caso. Y ese caso se resolvió a través de dictaminar, según los Incoterms, cuáles son las responsabilidades de el exportador y cuáles son las responsabilidades de el importador. Ustedes van a tener que hacer algo igual. Deberán tomar un caso, un estudio de caso, y deberán mirar cuáles son las responsabilidades del exportador y cuáles son las responsabilidades del importador. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Así. Entonces, basado en el ejemplo, en este ejemplo, realice los procedimientos similares para cada uno de los Incoterms, o sea, 11 reglas divididos en términos para cualquier modo de transporte polivalente y para el transporte en aguas y navegación, teniendo en cuenta que usted es el exportador de sombrero volteado desde la ciudad de Valledupar, departamento de César, hasta la ciudad de Llandera, a 95 kilómetros del puerto de Darling, en la ciudad de Sydney, Australia. Por favor, exprese la forma en que hará el empaque y embalaje de la mercancía. Tenga en cuenta que usted es el exportador y debe utilizar las herramientas ya descritas como tal. Entonces, eh, debido a los desplazamientos de Valledupar Buenaventura, apóyese en el componente formativo flujos de información. Entonces, en el ejemplo nos estaban diciendo que éramos importadores, no exportadores. En este caso, en el caso que ustedes deben resolver, ustedes son exportadores, no importadores. ¿Qué es lo que le están diciendo? Le están diciendo, usted ya no es el que está importando mercancía de China, sino que va a enviar sombreros volteados a Sydney, Australia. Lo primero que usted tiene que entender es que usted
tiene un lugar de origen, ¿cierto? Ese lugar de origen es Valledupar, ¿sí? Como tal, en el Cesar, y tiene que despachar esos sombreros volteados hacia Sydney, Australia. Primera cosa que usted tiene que determinar, ¿cuál de estos sistemas va a trabajar? Si usted va a vender, ¿sí? Si usted va a exportar X-Work, o sea, directamente en su empresa, simplemente empaca y lo pone en la empresa para que toda la actividad logística la realice el, el comprador, o si usted lo va a colocar en un punto en particular, ¿cierto? O en su efecto, si usted lo va a colocar en puerto, o si en su efecto usted se lo va a llevar hasta la puerta, pues hasta el, lo va a descargar en el lugar de destino, ¿sí? Se lo va a colocar en algún lugar específico en Sydney, Australia. Lo primero que usted tiene que determinar es cómo va a trabajar. Miren que aquí nos están dando carta abierta para que podamos trabajar en cualquiera de estos 11 Incoterms. Usted mirará cuál de ellos va a trabajar, ¿sí? Entonces usted me puede decir, no, profe, yo quiero trabajar en el primer Incoterm, ¿cierto? Entonces, como yo quiero trabajar en el primer Incoterm, pues entonces mis responsabilidades como vendedor, ¿cierto? Es simplemente embalar, ¿cierto? Embalo y lo coloco en la puerta de mi empresa. Y ya el comprador deberá hacer esto y esto y esto y esto y esto según las responsabilidades. Para que puedan ustedes entender cuáles son esas responsabilidades, miren aquí. Aquí están las responsabilidades, ¿sí? Cuando, si el vendedor deja de tener una, el comprador debe asumirla. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues entonces ustedes son libres Profe, de una escoger. pregunta, Dímelo, profe, una dímelo. pregunta. ¿Cómo es que se llama? ¿Uno puede cambiarle la ciudad o el departamento o la parte que no sea Valledupar, sino otra ciudad o No, otro departamento? no, Y no puedes hacerlo. Es desde ajá, Valledupar. Lo que tú puedes decidir es el término de negociación de comercio internacional, o sea, el Incoterm. Tú puedes decirme, ajá, profe, yo lo voy a vender en la puerta de mi casa, o sea, el vendedor va, o sea, yo como vendedor tengo estas responsabilidades y el comprador tiene estas, ¿sí? sí. O usted me puede Este, decir, profe, otra yo pregunta, lo, otra, dímelo, otra, otra pregunta antes que termine usted de explicar esa parte. sí, Eh, También ahí está diciendo eh, ¿cómo es que se llama? Lo que va a exportar, no me acuerdo aquí. Lo que el va a sombrero exportar. volteado, el sombrero. El sombrero volteado, esa es otra. Uno puede cambiar también ese sombrero volteado por otro producto. No, son componentes rígidos. Ciudad de, ciudad de fabricación, o sea, en ciudad donde está la empresa, el producto y el lugar de destino son rígidos. Eso no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar tú es la norma de comercio internacional, el Incoterm que vas a utilizar, ¿cierto? Y lo que puedes cambiar también es de qué puerto vas a salir, ¿sí? Eso es lo que puedes hacer. Normalmente usted busca el puerto que quede más cerca de Valledupar, ¿cierto? Sí, correcto. Esa era mi inquietud de los cambios por ejemplo, por decir, a mí me queda factible cambiar de producto por otro producto que sea similar a ese producto. La Ya, respuesta entonces, pues, es no. esa era mi La pregunta. respuesta es no. Todos vamos a trabajar con el mismo producto, que es sombrero volteado. Saliendo desde Valledupar, adoptando todas las necesidades de transporte terrestre hasta puerto y saliendo de puerto de forma marítima hasta la ciudad de destino, que es básicamente la ciudad de Yandera en el puerto de Darling en la ciudad de Sydney, Australia. ¿Sí?
vamos a tener eso rígido. Eso no es para decidir. No me puedes decir, profe, yo quise colocar que voy a exportar chontaduros, entonces yo cambié los sombreros por chontaduros. No. De manera rígida, eso ya lo tenemos. ¿Sí? Tenemos ciudad de destino, tenemos tenemos el producto y tenemos ciudad de origen. Lo que puedes escoger es el puerto al cual te vas a dirigir para hacer el proceso. Lo que puedes escoger es la norma o el Incoterm que más aplique o el que usted quiera utilizar. A partir de ese, tú me describes cuáles son las responsabilidades del exportador y cuáles son las responsabilidades del importador. ¿Es Ok, ok. correcto? Listo. Entonces, para eso nos vamos a apoyar del material formativo que nos dice aquí el material del curso. Dice flujos de la operación. Pero nosotros tenemos dos documentos que me gustaría que ustedes hojearan, que es monitoreado de la operación y flujo de la operación. Para que podamos tener como un poco más de base en cuestión de esto, pues el material del curso es este, ¿sí? Flujo de la información, ya se los muestro para que ustedes puedan tenerlo ahí. A ver, no me quiso pasar. A ver, es este, ¿sí? En este material del curso, básicamente aquí ustedes van a poder mirar todo lo que es, pues, los acuerdos internacionales que tenemos como tal. Bueno, son pequeños acercamientos, ¿cierto? Que nosotros podemos tener y pues todas esas normas de comercio internacional, ¿sí? Entonces, dentro de esas normas de comercio internacional, nosotros encontramos esos acuerdos comerciales y encontramos los Incoterms, que son estos de acá. ¿Sí? Aquí hay un video que es muy bueno, ¿sí? Se los dejo pues para que ustedes lo vean ya en sus hogares como tal, que hablan acerca de el Incoterm como tal. De todas formas, pues nosotros aquí también tenemos el, el proceso. Ah, bueno, aquí no están. Aquí están sí, aquí está ese pedacito de los Incoterm, ¿sí? Y tenemos a ver si por aquí nos da, yo creo que está en el otro componente formativo. Sí, creo que está en el otro componente formativo, que, que es este de monitoreo. En este de monitoreo sí nos hablan de los Incoterms, un poco más, más abierto. Sí. Entonces nos muestran más, digamos, ese trayecto de los Incoterms como tal, ¿sí? En ese otro componente formativo. El todo es que esta información es una información que ya habíamos visto en un pasado como tal. Es información que ya habíamos tenido como la oportunidad de trabajar con ella. Es básicamente llegar y buscarla para que podamos trabajarla de manera amigable. Entender pues toda esta parte de los Incoterms es importante y llegar como a utilizarla para poder hacer este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio que tenemos. Entonces, si ustedes lo tienen, digamos, como un poco más, lo quieren ver como un poquitico más masticado, aquí está, pues, este dibujito que me parece que es muy simple, pero es muy diciente y es el que dice, venga, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de uno? Entonces, en el XW, en el X-Work, llega hasta la puerta de la empresa. El vendedor tiene una responsabilidad hasta la venta, hasta la puerta de la empresa, pero el comprador tiene la responsabilidad de toda la cadena que continúa. Pero si yo me voy al FCA, pues entonces el vendedor tendrá la obligación hasta el registro de aduana, o sea, la legalización de esa mercancía para salida, pero no el cargue de la mercancía. Pero si lo hace por FAS, tiene que hacer el cargue de la mercancía, pero no necesariamente, pero no
es responsable de la misma en todo el sistema de el transporte de mercancía marítima como tal, o transporte de mercancía al país de destino. Pero si lo hace por el DAT, sí debe garantizar la llegada al lugar de destino, no necesariamente pues la legalización de la misma. Y ya el DAP y el DDP sí contemplan la legalización de la misma y la ubicación en un punto específico, uno con seguro y el otro sin seguro, ¿sí? Entonces, básicamente ustedes tendrán que ubicarse aquí y mirar cuál de todos estos quieren ubicar en ese ejemplo para poder hacer lo mismo que teníamos en el ejemplo que estaba ahí contenido, ¿sí? Que palabras más, palabras menos está aquí. También está en la presentación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues en primera instancia, pues yo les voy a valorar pues que ustedes entreguen la evidencia en el plazo determinado como tal. Lo segundo, el lunes nos vemos a las 7 de la noche para que podamos, ya ustedes teniendo esto discriminado, ¿cierto? Ya organizado esto, podamos mirar la herramienta USE y la herramienta CICETAC para que ustedes puedan utilizarlo en el proceso, ¿sí? Y realizar la simulación. Entonces, dentro de esto, pues digamos que para poder comenzar con estas herramientas, estas dos herramientas que básicamente están contempladas aquí, es necesario que ustedes ya tengan organizado eso, qué herramienta van a utilizar, por dónde van a salir y pues si lo van a hacer de forma terrestre, marítima, ¿cierto? Y marítima, o si van a utilizar otro tipo de forma para llevarlo. Estas dos herramientas lo hacemos el lunes. Y ya con eso tendríamos todo terminado y pudiéramos entregar el trabajo como tal. Entonces, tareas para este fin de semana, que cuando lleguen ustedes con la información, la lleguen así, discriminaditas como está en el ejemplo, para que así podamos nosotros realizar la asimilación por el software. Listo. ¿Cómo se entrega esta evidencia? Esta evidencia se entrega por simulador de costos de exportación, que es, pues, la actividad, es la segunda entrega que aparece ahí cuando ustedes abren la guía de aprendizaje 7. Está una que es como de cosas de física, ¿sí? Medidas, longitudes, volúmenes y así. Y esta es la segunda que está ahí. Por el momento, pues este sería como nuestra formación del día de hoy. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, compañeros, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Eh, Espero que tengan una feliz noche. Voy a dejar de compartir la pantalla como tal y les agradezco mucho por toda su asistencia. El día lunes quedamos entonces con los adelantos que tengamos de este fin de semana. El día lunes nos reunimos y ya les muestro cómo es con el simulador para la entrega de la actividad ese mismo día y la corregimos y si algo se descalifica el mismo día para que podamos tener como eso adelantado. Eh, Algunas personas me han estado escribiendo por medio de el WhatsApp para decirme cuándo les habilito las entregas del trimestre pasado. Las entregas del trimestre pasado se las habilitaré dentro de 2 semanas. Realícenlas para que ustedes ya las tengan, digamos que para la entrega. Y se las habilito un fin de semana, o sea, de este fin de semana que viene en 8, se las habilito por el tiempo del fin de semana para que ustedes puedan entregarlas.
y obviamente pues la entrega debe estar bien. Por favor, garantizar pues que se haga de buena forma, ¿cierto? Para poder guiarse con referente a esas entregas, les pido el favor de que miren la guía de aprendizaje y los videos que hayamos tenido en ese momento, ¿vale? Eh, ya digamos que con esto pues terminaría como todo este andamiaje. Voy a detener grabación. Compañeros, feliz noche.